Hola, 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 muy buenas tardes. Después de algunos desperfectos técnicos y con la pelada más brillante que nunca, repleta de conocimiento para ser transmitido por internet para ustedes, empieza puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están? Teníamos un problema con la iniciación de la transmisión en el servidor, pero esto ya está arreglado. Como pueden ver por la información que aparece aquí atrás mío, la clase de hoy es una introducción a la sección de la prueba que lleva por título vocabulario contextual o léxico contextual. ¿De qué se va a tratar esto? Vamos a hacer una revisión, comillas, teórica de esta sección, brevemente, y posteriormente vamos a trabajar en el ensayo en el que estuvimos trabajando comprensión lectora, en el que, no sé si recuerdan, pero nos saltamos las preguntas de léxico contextual en el ensayo de Emre. Ahora las vamos a empezar a abordar. Ese es el itinerario para la clase de hoy. No sé qué les parece. ¿Cuál es su experiencia previa con la sección de léxico contextual? ¿Qué saben de esta sección? Este es el momento para conversarlo. A mi modo de ver, es una sección tal vez de las que presenta más dificultades esta sección de léxico contextual. Porque supone no solo tener una cantidad de palabras, entre comillas, en la memoria, no sé, una cantidad de léxico adquirido, sino también un cierto tipo de razonamiento, de lógica sobre el uso del lenguaje. Es en estos dos elementos en los que se define si damos el ancho para esta sección o no. Y primero, antes que todo, es necesario señalar que la sección de léxico contextual este año va a presentar algunas diferencias con respecto a lo que ha sido los años anteriores. Si ustedes tienen experiencias con PSUs anteriores, se van a dar cuenta que en la prueba de este año van a aparecer ejercicios que aparecen ahora por primera vez. Si en cambio esta es la primera PSU que preparan, entonces les será natural darse cuenta que la sección de vocabulario contextual tiene dos tipos de ejercicio. Devolvámonos un poco. Léxico contextual. ¿De qué se trata esta cuestión? Léxico contextual, en primer lugar, es parte de la sección de comprensión lectora. La sección de comprensión lectora, que posee 50 preguntas, dedica 30 de estas preguntas, 35 de estas preguntas, a preguntas de comprensión lectora y 15 a preguntas de léxico contextual, que ciertamente son de comprensión lectora, pero tienen una característica diferenciada frente al resto de las preguntas. Pues lo que se está evaluando es nuestra capacidad de poder comprender una palabra en su contexto. De esto trata todo, del tema de cómo podemos dar cuenta de que estamos comprendiendo lo que una palabra significa dentro de un contexto textual determinado, que de suyo no es lo mismo que solamente saber sinónimos de una palabra.
vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo que esta sección en realidad no es una sección de reemplazar por sinónimo, o al menos no exactamente, o no solo eso, pero todo a su tiempo. De estas 15 preguntas, por ser este año un año de transición entre el modelo antiguo de preguntas de léxico contextual y el modelo nuevo, van a haber 7 preguntas con el modelo antiguo y 8 preguntas con el modelo nuevo. Por lo tanto, vamos a preparar los tipos de resolución para ambos, porque guardan algunas diferencias importantes. Veamos. Aquí tenemos el ejemplo que está extraído del mismo DEMRE. ¿Cómo es una pregunta tradicional de plan de redacción, digamos, con el modelo antiguo? Veamos, hay un enunciado que nos dispone frente a un texto. Leámoslo. A pesar de todos nuestros asombros y reacciones, a pesar de todas las pérdidas que nos dejan anonadados dentro del relato y a los hallazgos de un mundo invisible pero palpable, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. Aparece la palabra terroríficos y una serie de opciones. Catastróficos, espeluznantes, fantasmagóricos, deleznables, abominables. Solo con la información que nos entrega el contexto, tendremos que saber cuál de las palabras que tenemos en esta lista responde mejor a la necesidad de reemplazar en su contexto la palabra terroríficos. Uno aquí operaba de la siguiente manera. Primero, leía la palabra en su contexto para extraer toda la información posible de ahí. Esto es, en efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos. Entonces, terroríficos aparece como una característica propia de los miedos. Los miedos más terroríficos es como decir los miedos que dan más miedo, por decirlo así. Los miedos que incitan más al terror, entendiendo el terror como una reacción de miedo intensa, excesiva. Entonces, veíamos entre las alternativas y nosotros mismos íbamos haciendo las inferencias adecuadas. Por ejemplo, catastróficos alude más a un miedo que induce a que ocurran cosas malas, a que ocurran catástrofes. Algo es catastrófico por las consecuencias que tiene. De esa manera, podíamos ver que hay cierta distancia entre catastróficos y terroríficos. Espeluznantes se acerca en primer sentido, ¿cierto? Espeluznantes son las cosas que dan mucho miedo. Terroríficas son las cosas que dan mucho miedo. De buenas a primeras, espeluznantes parece ser la alternativa correcta. Fantasmagóricos ya nos estaría dando una especificidad sobre el miedo, un miedo fantasmagórico, es decir, un miedo que tiene características de fantasmas o del mundo de los fantasmas. No parece muy convincente que el asunto vaya por ahí. Deleznables y abominables son palabras que implican, de cierta manera, no solo un juicio estético,
no solo algo que produce terror, no solo se analiza o se caracteriza por dar miedo, sino también por ser moralmente reprochable, ¿cierto? Lo deleznable y lo abominable. De esa manera descartábamos D y E y parece ser que la alternativa B es la más apropiada. Veamos cómo aparecería ahora. Si se fijan, hay ya una diferencia importante. En el enunciado ya no aparece solamente la palabra, sino que se nos pregunta cuál es el sentido del término terroríficos en el fragmento anterior. Ahora cada alternativa viene con una explicación que se suma a la palabra. Esto por un lado facilita las cosas y por otro lado las complica. ¿Por qué se les ocurre que por un lado facilita las cosas, por otro las complica? Ciertamente la explicación de las palabras nos podría ayudar en caso de que no conociéramos su significado. Pero al mismo tiempo, la explicación de las palabras, si tiene distractores muy buenos, podría inducirnos a error. Por ahora, los únicos precedentes que tenemos de estas preguntas son los del ensayo oficial que ha emanado de EMRE. Pero desde ya podemos saber que tienen esta estructura, pues así además fue explicado en el temario de lenguaje y comunicación que liberó EMRE este año. Veamos cómo están caracterizadas las respuestas aquí. Nos dice, ¿cuál es el sentido del término terroríficos en el fragmento anterior? A. Catastróficos, porque los cuentos se refieren a los eventos más trágicos en la vida de las personas. B. Espeluznantes, porque los cuentos representan los temores que subyacen en todos nosotros. C. Fantasmagóricos, porque los cuentos apelan al carácter ilusorio de las experiencias de miedo de las personas. D. Deleznables, porque los cuentos aluden a los aspectos más despreciables de la existencia humana. Abominables, porque los cuentos narran hechos condenables y despreciables que provocan horror y rechazo. Vemos que las explicaciones no se alejan del análisis que ya habíamos hecho. Sigue siendo correcta la B. Es la que se relaciona con el sentido que aparece dado aquí, ¿cierto? Nuestros miedos más terroríficos, nuestros amores y nuestras esperanzas reflejados en los cuentos. Entonces, resumiendo, vemos que en esta sección aparecen 7 ítems de vocabulario contextual de tipo antiguo y 8 ítems de vocabulario contextual del tipo nuevo. Eso es por este año, porque este es un año de transición entre el modelo viejo y el modelo actual de este tipo de preguntas. Entonces, para no hacer el cambio de sopetón, este año hay 7 del primer tipo, 8 del segundo tipo, por lo tanto vamos a preparar ambos tipos de preguntas. ¿Les parece? Entonces ahora vamos a frotar la pelada de la suerte. ¡Chum! Y vamos a ver un par de conceptos teóricos que nos van a servir ciertamente para afrontar esta sección. Aquí hay 2 conceptos claves para abordar léxico contextual. ¿Qué es la diferencia que uno puede hacer? La diferencia teórica que uno puede hacer entre denotación y connotación. Por esta diferencia conceptual, tal vez no se va a preguntar directamente en la prueba. No es necesario aprenderse los conceptos de memoria,
pero a la postre nos vamos a dar cuenta que poder hacer esta diferenciación nos permite avanzar su buen resto en la concepción que tenemos de la sección de léxico contextual. ¿Alguien conoce este par de conceptos que tengo al lado mío? Denotación y connotación. Denotación y connotación. Soy como un tosti que tapo los conceptos. ¿Alguien tiene nociones de estos conceptos? Es muy entretenido en verdad el tema. Ahí está atrás mío. Denotación y connotación. ¿Alguien sabe algo de esto? Wasp dice, denotación es la palabra del diccionario. Claro, esa sería una forma de decirlo. No es incorrecto, aunque lo podemos decir de manera más precisa, pero está bien, ese es el sentido de la palabra denotación. Y Wasp, ¿qué sería la connotación? Connotación puede tener más de un sentido, nos dice Mariana Arévalo. Sí, ciertamente. Tengo aquí un vaso de agua. Es un vaso de agua que está muy fresca. Si alguien me pide un favor medio balsa, yo le puedo decir a esa persona que es fresca. El agua está fresca. ¿Estoy empleando la palabra fresca en el mismo sentido? Mariana Arévalo nos habla de sentido figurado, perfecto. Wasp nos dice, connotación es un sentido que uno le puede dar a la palabra. Raros Peinados Nuevos nos dice, es el sentido que se le da dentro de la oración. Cuando digo que el agua está fresca y que una persona es fresca, ¿las estaré usando en el mismo sentido? ¿De qué manera podemos decir que un sentido es más denotativo y otro sentido es más connotativo? Yo me llamo Pablo. Me he pelado la cabeza. Cuando me estaban pelando la cabeza, alguien pudo haber dicho, están pelando al Pablo. Ahora bien, si alguien está hablando cosas malas de mí a mis espaldas, y otra persona se da cuenta de eso, y esa persona dice, están pelando al Pablo. ¿Estaremos usando el verbo pelar en el mismo sentido? Muy bien. Vamos entonces a hacer las distinciones pertinentes. Aquí estamos. Denotación y connotación. La denotación. La connotación. Rayos, ¿cómo empezar a explicar esto? Lo primero que tendremos que decir es que la denotación y la connotación son dos maneras en las que una unidad léxica o una oración pueden adquirir sentido. ¿Por qué son dos maneras y no una? Vamos a ver que el sentido, por una parte, remite a un conocimiento del lenguaje y de sus significados que compartimos culturalmente.
Por otra parte, vemos que el lenguaje tiene la capacidad de remitir siempre a su contexto y a las maneras especiales de significar que tiene una palabra en un contexto determinado. Entonces, vemos que denotación será el sentido que adquiere una palabra a partir de este conocimiento común, convencional que tenemos de los significados en una lengua. Dicho en simple, la denotación sería algo así como el sentido de diccionario de una palabra. Aunque esa definición es bastante fácil de entender, pero no es absolutamente precisa. Porque no es el significado porque no es el diccionario el que conforma una lengua, sino que es la lengua la que da paso a los diccionarios. Son las lenguas en su devenir histórico las que permiten que los seres humanos que las ocupan puedan hacer textos en los que se nos da el sentido de cada una de estas palabras. Pero claro, la denotación o lo denotativo tendría que ver entonces con los sentidos comunes, convencionales, vinculados a una palabra. Lo connotativo, en cambio, es la forma que tiene esa palabra de significar algo a partir de un contexto, por las mediaciones que ese contexto está estableciendo ahí. Entonces, si alguien dice, están pelando al Pablo, habrá que saber por el contexto si esa persona se refiere a que alguien está ayudándome a dejar mi pelada brillosa, o si acaso está hablando cosas de mí a mi espalda, ¿cierto? Si acaso alguien me está pelando, en el sentido de alguien está murmullando, diciendo cosas a mis espaldas sobre mí. ¿Qué tiene que ver esto con lo literal y lo figurado, que fue algo que se nombró por ahí? ¿Es lo mismo? No. No es exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver. Tiene bastante que ver. El sentido literal de una palabra es coincidente con lo denotativo. El sentido figurado, aunque es connotativo, tiene además sobre sí la idea de que hay como una operación retórica, de que hay una especie de figura literaria que lo hace querer decir no literalmente, es decir, no apegándose a la definición denotativa, el sentido de una palabra. Entonces, denotación y connotación no es lo mismo que literal y figurado, aunque lo literal sí es denotativo y lo figurado sí es connotativo. ¿Qué otros ejemplos se les vienen a la cabeza para poder dar cuenta de esta diferencia entre denotación y connotación? Denotativamente, si alguien dice, hola perrito, lo que tendríamos a pensar, si lo miráramos desde el punto de vista de la denotación, es que está saludando a un animal que posee 4 patas, posee cola, corresponde a los caninos, es una especie domesticada de los caninos a la que llamamos perro. Pero si vemos a un joven vestido a la última moda, un joven de clase media vestido a la última moda, que saluda a otro de similares características y le dice, hola perrito, por el contexto vamos a saber que evidentemente este joven no se ha vuelto loco pensando que su amigo se ha transformado en un perro. Sabremos a la postre que connotativamente perro ahora en este contexto connota otro sentido, connota amigo o ser humano afable con el que me quiero comunicar y obtener experiencias de fraternidad y diversión, es decir, perrito.
hola perrito. Lo mismo que si yo saludo, hola cabros, por la connotación se sabe que cabros significa chiquillos con buena onda y buena disposición a escucharme. Y no un conjunto de ejemplares masculinos del animal cabra. Raros Peinados Nuevos dice, nuestra forma de hablar coloquial e informal está lleno de estos ejemplos, por eso los extranjeros no entienden nada de lo que decimos. En efecto, los usos jergales, o sea, más relacionados con una comunidad específica de hablantes, tienden a ser más connotativos. Pero las transformaciones en la lengua, o sea, a nivel denotativo, empezaron muchas veces como transformaciones a nivel connotativo. Y uno ahí podría ver cómo se han transformado las palabras a lo largo de la historia. No sé si saben ustedes el origen de la palabra trabajo, por ejemplo. La palabra trabajo tiene un origen muy divertido. La palabra trabajo viene de trabajar. Trabajar viene del latín tripaliare. Tripaliare viene de tripalium. Tripalium significa 3 palos. Estos 3 palos eran un yugo en el que se amarraban los esclavos para azotarlos. El trabajo entonces, por esta etimología, nos vincula de inmediato a sufrimiento, ¿cierto? La palabra trabajo viene literalmente de una forma de tortura. Así que cuando en Chile le decimos la pega al trabajo, aunque estamos empleando pega en un sentido que es bastante connotativo, o más bien propio de la manera de hablar acá, no está tan alejado del sentido original. Ahí vemos cómo la lengua hace estos juegos entre lo denotativo y lo connotativo, cómo cambios que ocurren a nivel connotativo se institucionalizan en el uso de los hablantes y llegan a afectar la dimensión denotativa. ¿Qué les parece? ¿Cómo entonces nos sirve esto para léxico contextual? Bueno, lo primero que tendremos que decir es que esta distinción nos sirve sobre todo para hacer el análisis de las preguntas de tipo antiguo. Las de tipo nuevo nos explica en qué sentido se estaría empleando una palabra en reemplazo de otra, por lo que el análisis viene dado. Lo que tenemos que escoger nosotros cuál nos presenta un análisis que es más bueno o que sea más correcto. Pero en las preguntas antiguas esta distinción, a mi parecer, sigue siendo la más importante, en la medida en que pueden haber palabras que compartan connotación, otras que compartan denotación y otras que compartan ambas, denotación y connotación. A veces nos encontraremos que denotativamente hay varios sinónimos, pero connotativamente funciona solo uno. O nos vamos a encontrar también que no aparece ningún sinónimo denotativo. Y solo entonces tendremos que quedarnos con la palabra que mejor funciona desde el punto de vista de la connotación. Ciertamente, en esta sección de la prueba, la connotación tiene un peso mayor que la denotación. Pero tener a ambos como criterios sirve. Miren lo que nos cuenta Raros Peinados Nuevos. Nos dice, a mí la forma nueva me confunde y la hago igual a la antigua. Es razonable si esto de la explicación que mostrábamos, como esto que está acá, es un poco
dado la confusión. Esa es como la dificultad mayor que tiene, que uno se puede enmolinar la perdiz con la explicación. Aunque los ejemplos que han emanado de restauradores no son tan problemáticos realmente. Tampoco es como para meter miedo al respecto. O sea, al final igual esto termina beneficiándolo. Porque ocurría en la forma antigua muchas veces que en la lista aparecían palabras que no estaban en el léxico de una persona. Ahora esta explicación puede aportar a que personas que tal vez manejan menos léxico, pero que tienen buena comprensión lectora y buena capacidad para sacar los significados de las palabras por contexto, tengan más oportunidades de responder la prueba. Lo que es bueno porque hace que las diferencias socioculturales o económicas y socioculturales pesen un poquitito menos, tal vez. Pues, como decía, las personas que tengan la habilidad de la cachativa, sin tener mucho léxico, pero con harta cachativa, van a poder responder. Se les escucha con eco. Qué extraño. Ya, chicos y chicas, hemos finalizado la parte teórica de esta clase. Nos tomaremos un break de 5 minutos y volveremos a realizar algunos ejercicios de léxico contextual. Nos vemos en 5 minutos.
Volvemos entonces ahora a la parte práctica de la clase. Abordamos en el bloque anterior una breve introducción a esta sección que consta esta sección que consta de 15 preguntas que, como decíamos, por ser este un año de transición entre el modelo antiguo y el modelo nuevo de preguntas de léxico contextual, van a ser 7 preguntas según el modelo antiguo y 8 preguntas según el modelo nuevo. Lo primero que vamos a preparar, y es donde por supuesto tenemos más material posible, son las preguntas de tipo antiguo, ¿no? Abrimos nuevamente este ensayo, el modelo 2015, el que fue publicado en DEMRE el año pasado, que es el ensayo sobre el que hemos estado trabajando las últimas clases. Cuando lo realizamos solo las preguntas de comprensión lectora, saltándonos descaradamente las de léxico contextual, porque yo prometí que de eso nos ocuparíamos más adelante. Se escucha mal. ¿Aló? Chicos, chicas, les tengo que pedir disculpas por lo del audio, pero en este momento no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Porque no me manejo en la parte técnica del micrófono. No sé si me entienden, no sé si me explico. Entonces es una... Se escucha como que hablar en el baño. Es que en verdad estoy encerrado en un baño. Ustedes no saben, pero yo transmito todas las clases desde un baño. Un baño digital, sí. No, es broma. Hacemos la clase desde un estudio realmente y los equipos que hay son súper buenos, pero mis conocimientos técnicos al respecto son bastante limitados. Entonces, si me pongo a aprender a arreglarlo ahora, seguramente me voy a quedar pegado y me van a ver como media hora con esta cara así. Van a escuchar el mouse sonando. Y cuando me dé cuenta que no encuentro cómo arreglar el micrófono, van a empezar a ver esta cara. Entonces, como nadie quiere que eso suceda, vamos a continuar con la clase. ¿Cómo íbamos? Vamos a desarrollar los ejercicios de léxico contextual del ensayo de DEMRE que hemos estado trabajando, aquellas que pospusimos para más adelante. El primer texto que tenemos es esta noticia en la que se nos hablaba de la ley que prohíbe fumar en la ciudad de Buenos Aires, en los locales cerrados, que tienen menos de 100 metros cuadrados. No sé si recuerdan ese texto. Aquí tenemos una palabra de léxico contextual. Se nos está hablando de esta nueva ley. Nos dice: gracias a la normativa, los dueños de locutorios, cibercafés, shoppings, galerías comerciales, cabinas telefónicas, gimnasios, restaurantes,
bares y demás espacios cerrados de acceso al público de la capital federal deberán advertir a sus clientes de la existencia de la nueva ley de prohibido fumar, que estará vigente dentro de 6 días y que multará a los infractores. Ahí sí, ahí está, los infractores. La palabra está subrayada, es la única palabra subrayada de este texto. Infracción. ¿Quiénes son los infractores de una ley? Vamos a la pregunta. Se me bloqueó el mouse. Ahí está. Infractores. Miremos. A. Rebeldes. B. Culpables. C. Demandados. D. Transgresores. E. Inculpados. ¿Cómo empezar a abordar esta pregunta? Vamos al contexto y vemos que por infractores se refiere a quienes fumen en alguno de estos espacios que aparecen aquí mencionados, pues hay una normativa y una ley nueva que los penaliza. Teniendo ese contexto, vemos a rebeldes, B. culpables, C. demandados, D. transgresores, E. inculpados. Hagamos el análisis pertinente. Alguien que es infractor de una ley es alguien que realiza una acción o participa de una acción que está penalizada por una ley. Empecemos por A. Rebeldes. ¿Qué implica la rebeldía? Denotativamente, rebelde es aquel que se opone con razón o sin razón a una autoridad. Por lo tanto, se rebela ante ella. Ahora, podríamos decir que un rebelde es alguien que no cumple la ley. Sí, ciertamente podríamos decirlo, pero no todas las personas que rompen las leyes son rebeldes, ni todos los actos de rebeldía tienen que ver con romper una ley. Ahora, si nos vamos al contexto, esto implicaría que la infracción de la que se nos está hablando, fumar en un espacio cerrado, se considere un acto de rebeldía. Y entonces pensaríamos que alguien que fuma en un espacio cerrado, en un cibercafé por ejemplo, sería un rebelde. De inmediato parece que la cuestión no va por ahí, porque no por fumar, no se es rebelde por fumar en un cibercafé. No sé si ustedes opinarán lo mismo, a mí me parece bastante dudoso que la rebeldía constituya algo como eso. Entonces, me doy cuenta, tengo que pasar de la A. La A no es la alternativa más buena. Culpables. ¿Cuál es el problema? Culpables nos lleva connotativamente o al terreno de los procesos jurídicos
Y entonces culpable es alguien sobre quien ya hubo un juicio y ese juicio ya tuvo resultados y esos resultados señalan culpables. Alguien no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, para establecer si alguien es culpable o no, primero debe pasar por un juicio. Desde ese punto de vista, primero ocurre la infracción y la infracción puede conducir a un juicio. Y luego del juicio se establecerá la culpa. Parece que ser culpables no es lo mismo que ser infractor, porque la culpa supondría un juicio. Ahora bien, podríamos interpretar culpables en otro espacio connotativo, en el espacio de la moral. El culpable de algo es el responsable de una acción que es oprobiosa moralmente. No es solo ser responsable de algo, sino que ser responsable de algo malo. Vemos que no se está hablando en un sentido moralizante en nuestro texto, sino que se está hablando de una ley. Es obvio que el universo connotativo en el que nos vamos a mover va a estar más vinculado con lo jurídico. Entonces, decimos, B, culpables, no. De la misma manera, podemos ver que C y E tienen los mismos defectos que B. Suponen otro estado del proceso jurídico. Alguien demandado es primero infractor de una ley por ser sorprendido en eso, se lo puede demandar. Pero no es lo mismo ser un infractor que ser un demandado. Lo demandado implica que ya hay un proceso legal vigente. La infracción no implica que eso ha ocurrido todavía. Entonces, demandado e inculpado, ambas tendrían la misma implicancia. Un proceso jurídico que va más adelante. Nos damos cuenta que connotativamente infractores no da para tanto. La que mantiene lo mismo, más o menos, en términos de denotación y connotación, es la opción D, transgresores. Transgredir algo es romper una ley, romper con una ley, romper con una norma, romper con un estado de cosas. No es exactamente entonces un transgresor lo mismo que un infractor. No todas las transgresiones son infracciones a una norma. Sin embargo, en este contexto, vemos que A, B, C y E connotan algo que no corresponde. Le meten más enjundia. La única palabra que se queda más menos en el horizonte connotativo que estamos revisando es de transgresores. En el texto sobre Agatha Christie hay una palabra del léxico contextual, que es esta, sensiblemente. Lean el contexto, la revisamos de inmediato.
A ver. Me puse una pequeña zancadilla, disculpen. Estas zancadillas psicológicas que uno se pone. Ahora sí se debería escuchar. En el contexto tenemos, lo que no se escuchó, ¿cierto? Sensiblemente es un adverbio, como todas las palabras que terminan en mente. Es un adverbio de modo. Entonces podemos decir, la pequeña Ágata se afectó de modo sensible. Sabemos por el primer sentido denotativo que algo sensible es algo que siente. Luego sabemos que alguien sensible es alguien que es dado a sentir emociones fuertes, profundas, etc. Pero también, por ejemplo, cuando se da un obituario, se dice, comunicamos el sensible fallecimiento de tal y tal persona. Entonces, algo sensiblemente, le afectó sensiblemente, es algo que afecta en una manera importante. Si nos vamos por el primer sentido denotativo, tendría que ser la D, sensiblemente con emocionalmente. Pero acabamos de ver que sensible tiene otra connotación, que es como comunicamos el sensible fallecimiento. Que aquí dice, Ágata se alteró sensiblemente. Ese sentido, que es sensiblemente en adverbio, nos lleva a descartar emocionalmente. Repentina y súbitamente es algo que ocurre de un momento para otro. Y no es eso lo que se está enfatizando acá. Notoriamente es algo que se nota, que es visible, ¿cierto? Y aquí más que un padecer visible, se nos está hablando de un padecer hondo. Por contexto, por connotación, más que por denotación, nos damos cuenta que la alternativa correcta es C, profundamente. Tal como dijo Maggi, como dijo Raros Peinados Nuevos, como dijo Hegan, como dijo Katy González, como dijo Jiménez. La alternativa correcta es C, profundamente. Realizamos estas tres y terminamos. Esta es una pequeña crónica de Álvaro Bizama, que trata de un gato que se pasea por un bar de Plaza Ñuñoa, se llama Las Lanzas, donde tienen unos platos de comida deliciosos, pero como no me pagan por hacer propaganda, entonces no voy a hacer más, publicidad, no les voy a hacer publicidad gratuita. Tenemos tres palabras aquí en el léxico contextual. Parroquianos anónimos, escabullía y apurábamos. Partamos por parroquianos anónimos. Se está contando la historia del gato, ¿cierto? Y dice, a veces bajaba de los árboles el gato y se quedaba sobre toldos maullando, mientras nosotros seguíamos entre cerveza y cerveza, como los parroquianos anónimos que éramos en aquellas tardes cada vez más heladas. Parroquianos. Denotativamente, sabemos que los parroquianos son los que asisten regularmente a una parroquia, lugar donde se celebran actividades de orden religioso. Pero acá se nos está hablando de un bar.
sabemos que hay un uso connotativo de parroquianos cuando se habla de bares o lugares como más tradicionales, donde parroquianos son los que asisten regularmente. Aquellos, digamos, que desarrollan su vida social en ese lugar. Nos pone 38. Parroquianos. A. Compradores. B. Consumidores. C. Clientes. D. Usuarios. E. Bebedores. ¿Aló? Compradores y consumidores y usuarios nos hablan solamente de alguien que realiza una transacción económica. Parroquiano es algo más estable. Es más personalizado, digamos. Un comprador, un consumidor o un usuario es una definición muy personalizada, muy despersonalizada. Y bebedores está infiriendo algo que no necesariamente puede ser así. Yo puedo ser un parroquiano de las Lanzas y no consumir alcohol. Entonces nos quedamos con que la única salida posible es clientes. No tiene esta connotación tan personalizada como el parroquiano. Pero, de todas maneras, es más personalizado que A, B y D, y un poco más general que E. Por esa razón, vamos a decir, la correcta es C, clientes. Tenemos ahora escabullía. Deslizaba, escapaba, diluía, resbalaba, escondía. Vamos al contexto. Una risa que no puede dejar de citar a la pena y que se nos escabullía en esos momentos precisos en que a la cerveza se le iba el gas y la tarde se volvía noche. O sea, la risa que no podía dejar de citar a la pena, una risa melancólica, y que se escabullía, se iba así, ¡shum! La risa se escabullía. Sabemos entonces que la risa es como algo fugaz, además es una risa triste. Deslizaba, escapaba, diluía, resbalaba, escondía. Vemos que agregan significados connotativos A, C, D y E. Porque nos dicen la forma específica en que algo podía escabullirse, o deslizándose, o diluyéndose, resbalándose o escondiéndose. Y el contexto no nos da elementos para que podamos tirar la connotación tan lejos, el tejo de la connotación que lo tiremos tan adelante. Nos damos cuenta rápidamente que la única, la que es más fiel, que no tira el tejo de la connotación tan lejos, es escapaba. B. Finalmente, apurábamos. Eso pensábamos, eso sentíamos cuando escuchábamos al gato maullar mientras apurábamos el vaso. Cierto que si nos vamos por la connotación parece ridículo, como tengo el vaso y decir, apúrate, 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 apúrate. No, eso no es. Sabemos que ese sentido denotativo, no. Es algo más connotativo, algo más figurado. Apurar el vaso es una manera figurada de decir como que uno se toma algo así, como tomarse apurado al final. Soy muy gráfico en mis ejemplos, ¿cierto? Entonces, vemos, las alternativas son: tomábamos, tragábamos, pasábamos, acabábamos, consumíamos. Esta es complicada, porque
vemos tomar, tragar y consumir podría ser. Pero apurábamos es como apurar el terminar un vaso. De tal manera que no es solo tomar un líquido o tragarlo o consumirlo. Es tomárselo hasta el final, apurar el tiempo que uno se va a demorar tomándose ese vaso. Entonces, no solo es tomar del contenido, sino tomar y acabarse ese contenido. De tal manera que por connotación sacamos, apurábamos es de, acabábamos. Eso sin lugar a dudas. ¿Ven cómo les hace sentido esto del análisis de la connotación y la denotación como herramienta para poder realizar este tipo de preguntas? ¿Creen que ahora ustedes puedan usar ese superpoder por las suyas? Perfecto. Entonces, chicos y chicas, nos vemos el próximo martes. Vamos a continuar con vocabulario contextual, algunas clases más. Espero que lo visto en la clase de hoy les haya servido. Yo ahora me voy a ir a nadar, voy a ir con mis amigos que están ahí, que me están esperando. ¡Hola, perro! ¿Ven? A él lo puedo salvar como a un amigo mío que está allá, le voy a decir, buena perro. Y por perro, no me refiero a que sea un ser humano, no. En verdad tengo un solo amigo allá y es literalmente un perro, en el sentido denotativo. Nos vemos el otro martes a las 7. Que estén súper bien. Les deseo lo mejor.